Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora lo que voy a hacer, lo que vamos a ver, el tema que sigue es el tema de memoria. El tema de memoria es un tema muy importante en psicología cognitiva, es un tema que ha tenido un desarrollo histórico y de evidencia bastante importante y vamos a tratarlo de ir viendo poco a poco, ¿no? Para hablar de memoria, primero que tenemos que entender como el modelo básico, aunque no es el único modelo, de hecho es la base solamente para entender los modelos de memoria. Y el modelo de memoria, el que todos conocen, es muy sencillo. Es poder codificar, poder almacenar y poder recuperar información en nuestro cerebro, ¿no? O de la memoria misma. Este proceso de memoria, pues bueno, no es como así de sencillo, no es solamente como logra entrar o codificarse a través de los órganos de los sentidos, después y se almacena y se recupera. Es mucho más complejo, pero es como el modelo básico, ¿ok? Este modelo en particular lo que nos dice... Como puede observarse, el modelo básico, el modelo clásico de memoria es el de Atkinson and Shiffrin, y este modelo precisamente nos habla de que existe un input en el ambiente, es decir, una información que proviene del ambiente y que posteriormente va a registrarse a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Visual, auditivo, áptico, es decir, de nuestros órganos de nuestros sentidos, y esto se va a pasar o va a transferirse a lo que es una memoria a corto plazo o una memoria temporal. Durante este proceso de memoria temporal o memoria a corto plazo, lo que va a pasar precisamente es que hay un control de este proceso, de lo que está sucediendo, de las estrategias, y vamos a crear un output o una respuesta. Es decir, vamos a ver si esta información tiene la la suficiente fuerza para pasar a lo que viene a ser nuestra memoria de largo plazo o nuestro almacenamiento de memoria permanente. Ojo, mucho ojo, porque si bien este es el modelo clásico, el modelo que quizá ustedes pueden entender como entrada, proceso y salida o almacenamiento, ha sido criticado y ha sido más bien elaborado, y vamos a encontrar más adelante modelos más complejos que nos van a ayudar a entender cómo el proceso de memoria efectivamente es mucho más complicado que el que estamos viendo aquí, pero es muy importante porque puso las bases para entender cómo procesábamos la memoria, ¿ok? Bueno, espero que esta parte quede clara. Entonces, como pueden observar, aquí ahora les voy a mostrar cómo el proceso de memoria, en este sentido clásico y simple de entenderlo, explica que hay un almacenamiento, una retención y una recuperación, y esto nos va a llevar a una serie de tipos o a ciertos tipos de tareas que en psicología cognitiva son medibles y podemos utilizarlas para comprender cómo está sucediendo este proceso de memoria, si es que existe un almacenamiento, una retención y una recuperación. En un momento más les voy a explicar, pero solo por nombrárselos vamos a ver que vamos a hablar de la memoria explícita, del conocimiento declarativo, del recall, del serial recall, del free recall, del cue recall, del recognition task, del implicit memory y del procedural knowledge. O hablando en español, sería de la memoria explícita, del conocimiento declarativo, de la recuperación en serie, de la recuperación libre, de la recuperación con pistas o con apoyo, de tareas de reconocimiento, de memoria implícita y de conocimiento procedural. Muy bien. Y estas tareas están relacionadas con su proceso de memoria específico. El proceso de memoria, por ejemplo, las tareas que les voy a contar son las que se relacionan con su proceso de memoria específicamente. Tenemos las tareas de memoria explícita, es decir, cuando recuperamos información muy concreta. Es decir, quien descubrió América, todos saben cuál es la respuesta, es una cuestión explícita. No hay nada más que tenga que ser memoria que recuperar. Hay otro tipo de memoria que es la memoria declarativa. Este tipo de memoria, que es la memoria declarativa, tiene que ver con cuestiones, está relacionado con el conocimiento declarativo, y lo que nos hace es precisamente ayudarnos a recuperar hechos concretos de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? O hechos concretos en general. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Todos me lo podrán decir, es un hecho concreto.
desde su vida, ¿no? Otro concepto importante en psicología cognitiva es lo que llamamos recall. El recall tiene que ver con, por definición meramente, es la recuperación. Va a haber que es un proceso de la memoria, es un proceso muy importante, y este proceso va a ser utilizado, medido, y va a estar en muchos modelos de memoria. ¿Okay? Tenemos otro tipo de tareas que están relacionadas con su proceso de memoria, que es el recall o el serial recall, que tiene que ver con la recuperación de serie. Es decir, yo por ejemplo les puedo poner a ustedes una serie de palabras, les digo, a ver, repíteme los números en el orden que te los doy, 1, 2, 3, 4, 8, 10, y ustedes me repiten exactamente los números en ese orden. ¿Ok? Otro proceso de memoria y su respectiva tarea es el free recall. El free recall es decir, la recuperación libre, es que yo les puedo decir, díganme los nombres que les voy a dar, díganme los nombres que les voy a dar, pero en el orden que sea, no es importante la seriación. O los números también, ¿no? 1, 8, 7, 10, me pueden decir 10, 8, 1, 7. Eso sería como el free recall, porque son procesos de memoria, es como cómo se recupera la información. Otro que sería el Q recall. El Q recall hace referencia a que hay una palabra clave, un elemento clave que nos permite recuperar esa información. Por ejemplo, yo les puedo asociar una serie de palabras, les puedo decir pato, amarillo, les puedo decir perro, café, etc. Entonces ahora dime, si yo digo pato, ¿qué debes de responder? Pues ya me dirán amarillo, porque tienen una clave. ¿Okay? Muy bien. También hay tareas, lo que son tareas de reconocimiento, es decir, que quizá ustedes no tengan toda la información de esa tarea, o un recuerdo incompleto, o una serie de palabras incompletas, pero ustedes puedan reconocer, porque ya tienen elementos para ello en la memoria, puedan reconocer de qué estoy hablando. Yo le puedo quitar algunas palabras, algunas letras a alguna palabra, y si esa palabra les es familiar, pudieran reconocer de qué estamos hablando, por ejemplo. Otro es que tiene que ver con la memoria implícita. Hay memoria implícita y memoria explícita. Aquí una tarea de memoria implícita particularmente puede ser aquello que ya lo damos por hecho. Por ejemplo, una tarea en donde, muy parecida a la anterior, donde tengo elementos que me faltan, pero yo ya lo puedo reconocer un poco por una cuestión de un conocimiento previo ya adquirido. Aquí la diferencia con el reconocimiento es que yo les otorgaré una, por así decirlo, información para que puedan reconocer, mientras que la memoria implícita puede ser de conocimiento que ya traiga hacia atrás, ¿no? Ustedes pueden reconocer, ver un rostro y ver una parte del rostro y poder reconocer si es un familiar suyo o un amigo suyo, por ejemplo. Y el último es el conocimiento procedural. El conocimiento procedural y sus respectivas tareas se refieren a los procedimientos que aprendemos, pero esto pues puede ser tanto una cuestión fisiológica desde acto reflejo, pero aquí específicamente en cuestión de psicología cognitiva o de un enfoque cognitivo, sería los procesos que yo aprendo a hacer, por ejemplo a tocar guitarra, a tocar algún instrumento, etc. Ese es un conocimiento procedural. Ustedes se aprenden a tocar el piano, a bailar, etc. Van adquiriendo mucha información, más las habilidades y otro tipo de cosas que tienen que pasar en su organismo y en su cerebro. Van aprendiendo otros procedimientos, a arreglar algo, o a andar en bicicleta, o a dominar alguna herramienta. Entonces, en términos generales, estos son los procesos más importantes, o de los más importantes, que vamos a estar viendo en la cuestión de la memoria y sus respectivas tareas. Más adelante vamos a ver cómo medir estos procesos, vamos a hacer pruebas específicas, y los siguientes temas van a ser hablar de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. ¿Ok? Espero van a tener el material en Blackboard, y espero esta explicación les ayude un poco a entender más
está relacionado con el conocimiento declarativo, y lo que nos hace es precisamente ayudarnos a recuperar hechos concretos de nuestra vida, por ejemplo, ¿no? O hechos concretos en general. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Todos me lo podrán decir, es un hecho concreto y es de su vida, ¿no? Otro concepto importante en psicología cognitiva es lo que llamamos recall. El recall tiene que ver con, por definición meramente, es la recuperación. Es un proceso de la memoria, es un proceso muy importante, y este proceso va a ser utilizado, medido, y va a estar en muchos modelos de memoria. ¿Ok? Tenemos otro tipo de tareas que están relacionadas con su proceso de memoria, que es el recall o el serial recall, que tiene que ver con la recuperación de serie. Es decir, yo por ejemplo les puedo poner a ustedes una serie de palabras, les digo, a ver, repíteme los números en el orden que te los doy, 1, 2, 3, 4, 8, 10, y ustedes me repiten exactamente los números en ese orden, ¿ok? Otro proceso de memoria y su respectiva tarea es el free recall. El free recall es decir, la recuperación libre, es que yo les puedo decir, díganme los nombres que les voy a dar, díganme los nombres que les voy a dar, pero en el orden que sea, no es importante la seriación. O los números también, ¿no? 1, 8, 7, 10, me pueden decir 10, 8, 1, 7. Eso sería como el free recall, porque son procesos de memoria, es cómo se recupera la información. Otro que sería el cue recall. El cue recall hace referencia a que hay una palabra clave, un elemento clave que nos permite recuperar esa información. Por ejemplo, yo les puedo asociar una serie de palabras, les puedo decir pato, amarillo, les puedo decir perro, café, etc. Entonces ahora dime, si yo digo pato, ¿qué debes de responder? Pues ya me dirán amarillo, porque tienen una clave. ¿Ok? Muy bien. También hay tareas, lo que son tareas de reconocimiento, es decir, que quizá ustedes no tengan toda la información de esa tarea, o un recuerdo incompleto, o una serie de palabras incompletas, pero ustedes puedan reconocer, porque ya tienen elementos para ello en la memoria, puedan reconocer de qué estoy hablando. Yo le puedo quitar algunas letras a alguna palabra, y si esa palabra les es familiar, pudieran reconocer de qué estamos hablando, por ejemplo. Otro es que tiene que ver con la memoria implícita. Hay memoria implícita y memoria explícita. Aquí una tarea de memoria implícita particularmente puede ser aquello que ya lo damos por hecho. Por ejemplo, una tarea en donde, muy parecida a la anterior, donde tengo elementos que me faltan, pero yo ya lo puedo reconocer un poco por una cuestión de un conocimiento previo ya adquirido. Aquí la diferencia con el reconocimiento es que yo les otorgaré por así decirlo, información para que puedan reconocer, mientras que la memoria implícita puede ser de conocimiento que ya traiga hacia atrás, ¿no? Ustedes pueden ver un rostro y ver una parte del rostro y poder reconocer si es un familiar suyo o un amigo suyo, por ejemplo. Y el último es el conocimiento procedural. El conocimiento procedural y sus respectivas tareas se refieren a los procedimientos que aprendemos, pero esto pues puede ser tanto una cuestión fisiológica desde acto reflejo, pero aquí específicamente en cuestión de psicología cognitiva o de un enfoque cognitivo, sería los procesos que yo aprendo a hacer, por ejemplo a tocar guitarra, a tocar algún instrumento, etc. Ese es un conocimiento procedural. Ustedes se aprenden a tocar el piano, a bailar, etc. Van adquiriendo mucha información, más las habilidades y otro tipo de cosas que tienen que pasar en su organismo y en su cerebro. Van aprendiendo estos procedimientos, a arreglar algo, o a andar en bicicleta, o a dominar alguna herramienta. Entonces, en términos generales, estos son los procesos más importantes, o de los más importantes, que vamos a estar viendo en la cuestión de la memoria y sus respectivas tareas. Más adelante vamos a ver cómo medir estos procesos, vamos a hacer pruebas específicas, y los siguientes temas van a ser hablar de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Y espero esta explicación les ayude un poco a entender más esto que están leyendo. Pues bueno, nos vemos pronto.